Bien, muchachos, pues vamos a dar inicio entonces a la sesión. Eh, Esta fue la última parte que revisamos el día de ayer, ¿verdad? Seguimos avanzando con los patrones de daño celular. Ya revisamos un poquito lo que es adaptación, vimos los mecanismos, ¿verdad? Todavía nos queda pendiente una pequeña sección de ahí que es la parte de acúmulos celulares. Revisamos lo que es lesión celular y ahora vamos a platicar ya cuando propiamente se da la muerte de la célula, por la causa que ustedes quieran. Acuérdense que cuando llega un estímulo dañino, eh, ahora sí que el efecto que viene sobre la célula puede ser leve, generando una adaptación, puede ser más intenso, generando un daño, puede ser muy fuerte, generando una lesión irreversible. A ver, ya volvimos a ingresar. Tuve un problema aquí con el sistema. A ver, corrobórenme, por favor, si se escucha el audio. Sí, doctor, sí se escucha. Ah, perfecto. Sí, hubo ahorita como que un detalle con el internet, y de repente tuve problemas de conexión y luego que estaba inestable y me sacó. Pero no, entonces ya, y creo que sí me aparecen. A ver, veo aquí, sí, 70 personas conectadas, entonces sí están todos. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Les decía que estábamos platicando de los patrones de celular, desde una adaptación hasta un proceso de lesión y por último la muerte celular, que es lo que vamos a platicar a continuación. ¿Qué implica el proceso, sí, en que la célula muere? ¿Qué ocurre en ella? Y lo más importante, ¿cuáles son los patrones morfológicos de muerte celular? ¿Cómo se pueden ver al microscopio? Porque esto se puede ver, ¿verdad? Que más adelante tengamos oportunidad de verlo con algunas laminillas. Todo esto se puede diagnosticar en el microscopio sin problema y existen patrones específicos incluso de estos datos de muerte celular. Entonces, vamos a ir revisando poco a poquito cada una de las características. Cuando ya se da el proceso de necrosis, pues definitivamente hay una desnaturalización de los componentes intracelulares, principalmente proteínas, y una digestión de la célula. El proceso en lo que se establece la necrosis, esta muerte celular, es un proceso que tarda horas. Si un tejido se necrosa ahorita en este momento y nosotros queremos ver algo en el microscopio, no vamos a encontrar nada todavía visible, ¿verdad? Se requiere tiempo para esto. De hecho, incluso por ahí pone el comparativo en su texto, ¿verdad? De uno de los eventos de muerte celular más comunes en la medicina, que es el infarto del miocardio. Y hasta 4 horas después se puede empezar a observar algo en el tejido que está afectado, ¿verdad? Eh, los primeros cambios que ocurren cuando una célula muere o incluso cuando está sufriendo son cambios meramente moleculares, son cambios bioquímicos y algunos de los cambios bioquímicos sí los podemos ver en el laboratorio, pero obviamente como un estudio medido en el laboratorio, no tanto en tejido, ¿sí? Si ahorita a una persona le ocurre un infarto fulminante, fallece y en automático, por decirlo así, tuviéramos el corazón en 10 minutos o en 15 minutos para ver qué hay, no podemos observar absolutamente nada, ¿verdad? Porque los cambios, incluso aunque el infarto fuera muy extenso, como ocurren los infartos fulminantes, podríamos ahí ver algo de cambio de coloración, pero en realidad muy discreto, ¿verdad? A pesar de que el evento pueda ser muy extenso, pueda ser muy pronunciado, ¿sí? La evidencia macroscópica sí requiere algunas horas para que se pueda observar, casi siempre de las 4 horas en adelante, ¿verdad? Pero esa persona, si se le hubiera tomado estudios bioquímicos, porque existen estudios bioquímicos que nos permiten ver liberación de componentes de las células muertas, que se le llaman enzimas cardíacas, se pueden identificar hasta 2 horas después del evento, ¿sí? Muchas veces cuando llega la persona con el infarto en evolución al hospital, pues ya tiene con el dolor un ratito, o sea, no tiene 5 minutos ni 10 minutos, llegan casi siempre en 45 minutos o una hora con el dolor y con el dolor, y ya incluso en ese momento ya podemos identificar en parte algunas de las enzimas que se liberan cuando hay muerte celular, y otra cosa, pues también nos ayudamos del electrocardiograma, que es el clave en este proceso. Pero yo para que pueda observar macroscópicamente,
¿sí? Yo pueda ver, así con macro, ver en el microscopio cambios, requiero mínimo de unas 4 horas. A nosotros cuando nos llegaban las autopsias de personas con infartos, por lo regular el protocolo de las autopsias sí es un poco lento. De hecho, a los familiares se les avisa que pues, la autopsia no es un proceso que digas, bueno, yo ahorita la hago en 1 hora y en 1 hora te entrego al familiar. No es así. Se requiere primero un proceso de papeleo, conseguir firmas y posteriormente iniciar el procedimiento. Y casi siempre cuando venimos ingresando al paciente, por más recién que haya fallecido, venimos empezando el procedimiento a las 3 horas que falleció, 4 horas por lo regular. Entonces, pues ya en ese momento, pues ya podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Ya en la apertura de cavidades, en la disección de órganos, porque ya pasó cierto tiempo de cuando se presentó el infarto o se presentó la lesión tisular, ¿verdad? Ya 3 o 4 horitas ya podemos ver algunos cambios documentados, ¿verdad? Entonces, sí se requiere tiempo para poder tener observación, ya sea macro o micro, de un evento de muerte celular. Es una imagen de un espécimen de corazón, de un estudio de autopsia. Eh, no sé qué tan observadores sean. Bueno, pues se puede ver aquí lo que es la superficie anterior del corazón, el tejido adiposo. Se puede observar lo que es el arco aórtico, ¿verdad? Eh, los vasitos que surgen de él, los vasos principales, ¿verdad? Principales vasos. Y bueno, yo creo que ya se habrán percatado de esta zona. Está aquí, visible en la región anterior, una zona hemorrágica, ¿verdad? Incluso aquí se puede ver en la superficie lo rojizo, ¿verdad? Esta es una fotografía en fresco. El corazón todavía no estaba fijado con formol. De hecho, cuando se hacen los estudios de autopsia, en la apertura de cavidades se extraen los órganos por aparatos y sistemas, ¿sí? Y se van tomando distintas fotografías, ¿verdad? El corazón, por ejemplo, ese sí se separa del bloque pulmonar y se toman en fotografías aparte. Todo esto, les digo, se va haciendo en fresco. Y otra cosa, la autopsia la empezamos a las 3 horas de que nos avisan del procedimiento, se hace el papeleo, pero cuando ya disecamos los órganos, este es otro boleto, nos tardamos hasta otras 2 horas más. Entonces, yo cuando ya tengo esta imagen como esta, ya el corazón bien limpiecito, le retiramos la grasita, le retiramos algunas cositas en la superficie, que se vea limpio, lo ponemos en fondo para la fotografía, pues ya para este nivel, incluso yo creo que estamos en la separación de órganos, probablemente a esta hora, ¿sí? Ya hasta incluso el paciente ya se lo llevará, ¿sí? Ya nosotros nomás quedamos con la disección de órganos y ya estamos prácticamente en la quinta, sexta hora después del fallecimiento. Pues ya en este momento, sin problema, podemos identificar cambios macroscópicos. Esta es una imagen sin fijar con formol. Esta es una imagen ya fijado con formol. La carne toma una coloración café, ¿sí? Cafezosa. Y pues obviamente estamos identificando pues una lesión extensa que pues sí conllevó a este paciente a un infarto fulminante. Estamos viendo una vista lateral del corazón al corte, ¿sí? Esto que se observa aquí es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y pues obviamente todo esto que se ve violáceo, oscuro, ¿verdad? Es toda una zona extensa de un infarto del ventrículo izquierdo, casi en todas sus paredes, un infarto sumamente extenso que les digo, pues prácticamente conllevó a una muerte súbita. Y algo muy interesante, yo creo que si ustedes alcanzan a observar, en el fondo se ve esto azulito, que es el fondo que le ponemos a la toma de fotografías. A esta altura, ¿sí? Debe estar el tabique interventricular, entonces un infarto fulminante masivo de casi la totalidad del ventrículo izquierdo con ruptura del tabique interventricular. Entonces, imagínense el evento realmente catastrófico que se presentó en este paciente. Obviamente este corazón ya está fijado con formol, pero incluso en su momento cuando se seccionó, ¿verdad? Obviamente esto no se veía con este color, porque acuérdense que el formol vira los colores, los hace oscuros, pues obviamente esto se veía intensamente rojo, sangrante por la hemorragia. Entonces, estas son imágenes de los cambios morfológicos que se observan, por ejemplo, en una necrosis y lo ponemos como un ejemplo, el infarto del miocardio.
Y aquí rápidamente tenemos algunas imágenes microscópicas, ¿verdad? Uno de los cambios que ocurren cuando hay necrosis, muerte celular, y me refiero a la muerte celular patológica, a la necrosis, es la respuesta inflamatoria. De este lado, ¿sí? Se observa la estructura de un corazón. Estas son las células del corazón, esto que se alcanza a ver como de color rosita. De hecho, las células del corazón, las células musculares, tienen una estructura como alargada. ¿Ya? Esto lo vamos a revisar precisamente en el módulo de músculo. No me quiero meter mucha profundidad, porque pues si no tardaríamos horas, si no, no es nuestro objetivo aprender la histología del corazón. Solo que vean que las células tienen un patrón alargadito y comparen la fotografía con la del lado derecho. Vean cómo está repleta de muchas celulitas aquí, entre las células que incluso las mismas células ya se observan como borrosas, ¿verdad? Como si estuvieran en una especie como de sombra, y muchísimas celulitas pequeñitas que se ven como estos núcleos moraditos, que son células inflamatorias. Se puede ver la hemorragia, aquí lo rojito es la sangre, ¿sí? Pues obviamente 4 horas posteriores al evento del infarto, pues claro que vamos a poder observar en el microscopio estos cambios, y claro que vamos a poder observar macroscópicamente pues, lo que se ve de infarto, la zona de hemorragia, ¿verdad? Entonces, pero con todo y esto les digo, sí se requiere el paso de algo de tiempo para que yo pueda observar macro y micro el evento de muerte celular, el evento de necrosis. Ahora Doctor, bien, sí, adelante. cuando es por apoptosis patológica, ¿también hay inflamación? Cuando hay un evento de apoptosis, pero hay un fondo patológico, sí se atrae respuesta inflamatoria en las zonas cercanas. Pero por lo regular, los sitios donde está la apoptosis pura, no suele haber inflamación, ¿eh? Pero aquí les voy a poner un ejemplo. Eh, Se da el infarto, que les dije ahorita. La zona pura del infarto, déjenme regreso. Pongo esta foto. Ahí va. El infarto fulminante que presentó el señor, de manera catastrófica, todo el ventrículo izquierdo. Ok. Bueno, en estas zonas de aquí, que son las zonas que francamente están hemorrágicas, pues aquí sí va a ser necrosis pura, ¿sí? Vamos a ver una imagen, pues como esta zona de acá, ¿sí? En esta fotografía, mucho componente inflamatorio, las zonas de hemorragia y el aspecto en sombra que dejan las células que se murieron. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo es ese patrón en sombra. Ahora bien, esta parte pues sí sufrió necrosis. Bueno, las partes que están en los alrededores, que tienen sufrimiento cardíaco, pero que no alcanzan a entrar en una necrosis franca, estas zonas de acá, probablemente aquí se encontremos células en apoptosis, ¿sí? Porque a fin de cuentas, las mismas células perciben el daño que es irreversible, y activan su muerte programada, pero no atraen inflamación. Más que todo la inflamación, ¿sí? Se concentra en las áreas donde se da necrosis. Aunque la apoptosis que se dé en este sitio de aquí tiene un fondo patológico, porque el fondo patológico que es, pues el infarto, ¿verdad? La obstrucción vascular, ¿sí? Entonces, los sitios donde hay apoptosis no suele presentarse la inflamación se queda más en el sitio donde se da la necrosis, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? No sé si me expliquen más o menos. Sí, doctor, gracias. Ok, vi que por Doctor, ahí levantó la mano Linares, a ver. sí, aquí estoy, doctor. Sí. Le iba a preguntar, ¿a qué se debía la acumulación de células pequeñas? Que de ahí se veían los núcleos Ah, morados. esas son células inflamatorias. Lo vamos a revisar en el siguiente capítulo. Les digo que todo esto va de la mano, todos estos capítulos van bien enlazados. Todas estas celulitas que se observan aquí son células de inflamación. Todo lo que genera agresión y daño al cuerpo atrae inflamación. De hecho, eso es parte de la introducción del siguiente capítulo. Todo lo que genera una agresión al cuerpo humano, lo que ustedes quieran, traumatismos, quemaduras, agentes químicos, que es el infarto, una forma frecuente de daño celular, todo atrae inflamación, y es una de los primeros componentes y primeros elementos que llegan para tratar de ver el sitio donde se presentó el daño y tratar pues de resolverlo, ¿verdad? En resolverlo me refiero al
hecho de, pues, de tratar de retirar lo que ya se murió, posible, entonces pues no hay manera de que ya las celulitas pueden hacer algo. Me refiero más que todo es que llegan como respuesta para tratar de eliminar lo que ya se murió, ¿sí? Los detritos celulares, los fragmentos, ¿verdad? Para poder recuperar el tejido, ¿sí? Algo muy importante que ocurre no solo en los infartos, cuando hay daño celular es inflamación, es respuesta inflamatoria. Y esto puede ser desde una quemadura, un agente químico, hasta un golpe. Pequeñitas son células inflamatorias. Las células inflamatorias son llamadas cuando hay necrosis. Y como la necrosis es patológica, aquí sí vamos a encontrar inflamación. ¿Vale? Sí, doctor, Doctor, gracias. Adelante, adelante, adelante. Otra cosa, siempre que hay necrosis, ¿hay apoptosis? Bueno, patológica. Sí, porque hay un fondo, hay un fondo patológico de fondo, que es la obstrucción vascular. Si tú tienes el infarto, ¿verdad? Pues obviamente el tejido que da directamente a la circulación, pues se muere, ¿verdad? Se necrosa. Y lo que está en los alrededores tiene sufrimiento, pero ese sufrimiento es por esa obstrucción vascular. Entonces las células desencadenan apoptosis en un fondo patológico. No sé si me explico. O sea, el fondo patológico es la obstrucción vascular, pero en ese sitio, como nomás generó sufrimiento, generó una lesión reversible e irreversible, no alcanzó a hacer una necrosis tal cual, se queda como una apoptosis nada más. La misma célula se vio en sufrimiento, activó su suicidio y murió, ¿verdad? Pero en este punto la respuesta inflamatoria no llega porque ella misma se programa para morir. La misma programación para que la célula muera, esta muerte celular programada, no requiere una respuesta inflamatoria, porque acuérdense que la apoptosis, y eso yo creo que lo vieron en biología molecular, lo han de recordar, en la apoptosis las células mueren de una manera que ellas mismas se fragmentan en pedacitos y las demás células de los alrededores se comen esos pedacitos, no dejan rastro. Por eso la apoptosis no atrae inflamación, aunque el fondo o el origen sí sea patológico, que es la obstrucción vascular. Entonces, donde está la necrosis, van a ver cómo estén así. Mucha inflamación, hemorragia y obviamente las sombras de las células que se murieron. Pero en el sitio donde hay apoptosis, no, simplemente las células empiezan a morir lentamente y se van fragmentando como cualquier tipo de muerte celular y se termina fagocitando por otras células, pero no se atrae respuesta inflamatoria, aunque, nuevamente repito, el fondo que lo originó es un fondo patológico, ¿verdad? Donde se da el evento grave, ahí sí hay necrosis, pero ya en las orillas, donde la célula medio sí alcanzaba el oxígeno, medio sí le llegaba y medio sufría, ahí no se alcanza a establecer una necrosis tal cual y no una inflamación, ¿verdad? Simplemente hay datos de lesión celular, lo que ya habíamos dicho, edema, degeneración hidrópica, lo que ya mencionamos, pero la célula termina muriendo por apoptosis, ¿verdad? Pero la inflamación se concentra solo en la necrosis. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ya van viendo cómo vamos avanzando con el tema y van saliendo cositas, dudas, detalles, y eso está bien, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, pues bueno, eso habla de que sí están prestando atención. Entonces, les digo, estos son los patrones, es lo que vamos a revisar en un momento más, cuáles son esos patrones microscópicos de necrosis. Ahora bien, ¿cómo se observan las células que están necróticas? Hablando de esas sombras que les decía ahorita en la fotografía. Las células que sufren necrosis, ¿sí? Muestran un aumento en la eosinofilia, ¿sí? Esta eosinofilia se tornan intensamente rositas, ¿sí? Se da una pérdida del ARN citoplasmático. ¿Cuál es la principal fuente de ARN citoplásmico? Pues obviamente los ribosomas, ¿verdad? Entonces, cuando ya hay una necrosis establecida, los ribosomas se separan del retículo endoplásmico y al separarse se pierde este patrón de acidofilia y la célula se torna, en vez de morada, se torna rosita. Entonces, las células que sufren necrosis, ¿sí? Tienden a incrementar su eosinofilia por un momento y posteriormente tienden a generar una especie de sombra. Ahorita vamos a explicarlo más adelante en los patrones para que ustedes vean cómo se puede ver este patrón
de muerte. Ya cuando está más avanzada la necrosis, las células muertas pueden formar grandes masas de fosfolípidos, ¿sí? Porque ya es todo un conglomerado de pedazos de membrana, pedazos de citoplasma, por eso forman esto que le denominan grandes masas de fosfolípidos. Ya no le encuentran forma, no le ven arquitectura a ese tejido que se murió. ¿Qué cambios ocurren en la necrosis? Bueno, pues en la necrosis pues se presenta la destrucción del ADN, ¿verdad? Y se presentan patrones, ¿sí? Cambios que ocurren en el núcleo, ¿sí? Secundario a este proceso de muerte celular, y surgen tres conceptos importantes que vienen por ahí en su texto. Los cuales les conocemos como cariolisis, cariopignosis y cariorexis. Algunos le dicen nomás pignosis, otros le dicen cariopignosis. ¿Qué significa cariolisis? Bueno, antes de explicar cada uno de ellos, muy importante, estos patrones no se presentan de manera secuencial, o sea, no es decir, primero cariolisis, luego pignosis, luego cariorexis, no. Pueden presentarse en unas células un patrón, en otras células otro patrón, ¿sí? No necesariamente tienen que verse los tres así seguiditos, ¿verdad? ¿Qué es la cariolisis? A nivel nuclear, la desaparición de la basofilia. Ustedes saben que lo característico del núcleo es que se pinte intensamente morado, ¿sí? ¿Qué ocurre en una célula necrótica? Bolas, desaparece la basofilia nuclear, ¿sí? Esto se le llama cariolisis. En algunas células, más adelantito en el proceso de necrosis, el núcleo se retrae, el núcleo se encoge. Este proceso de encogimiento hace que el núcleo retraído, ¿sí?, se vea un poquito más moradito, ¿sí? Pero este incremento con la tonalidad de morado, el incremento de esta basofilia, se debe al encogimiento del núcleo, como si el núcleo se chupara, ¿sí? Como si el núcleo, hagan de cuenta, como si tuvieran una ciruela normal, y luego ya queda como una ciruela, pasa todo encogidito, ¿sí? Retraído. Eso se le llama cariopignosis. Obviamente el núcleo en la cariopignosis es un núcleo muy chiquitito, muy pequeñito, ¿sí? Porque está encogido, está retraído. Y por Doctor, último, la cariorexis. Ya la cariorexis sería la etapa final, ¿verdad? Aquí ya encontramos una fragmentación de la estructura del núcleo y pues prácticamente tiende a desaparecer. Cariolisis, cariopignosis, cariorexis. Ok, vamos a revisar a continuación cuáles son esos patrones de necrosis al microscopio y cómo ustedes los pueden ver en los cortes histológicos. Esto es muy interesante. Les digo, más adelante vamos a tener oportunidad de verlo en el laboratorio. Vamos a revisarlo con algunos ejemplos clínicos, ¿verdad? Vamos a revisar el primer patrón de necrosis, ¿sí? Uno de los más comunes, que se llama necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa. Ahí les va. Es un tipo o un patrón de necrosis en donde el tejido que se necrosó preserva su arquitectura por un tiempo, no se destruye de inmediato, como si el tejido se coagulara en el tiempo, se congelara en el tiempo. Cuando tienes un patrón de necrosis coagulativa, puedes ver arquitectura, puedes ver todavía qué había en el fondo. Lo característico de la necrosis coagulativa es lo que les explicaba ahorita en la laminilla del corazón. Y ahorita lo vamos a ver con más fotos, más interesante. Se queda una especie de sombra. El tejido se queda como en un fondo de una sombrita, ¿sí? Persiste la arquitectura, se puede ver las células, pero como sombritas nada más. Pero esto solamente durante unos días, posteriormente pues desaparece. Entonces, lo característico de la necrosis coagulativa es eso, que se preserva la arquitectura, se queda una sombra de lo que había en el fondo y así se ve el tejido necrótico por unos días. Este patrón lo observamos en el clásico infarto. Pero ojo, si hay una excepción a la regla, ahorita les voy a decir dónde. La obstrucción vascular que genera un infarto genera este patrón de necrosis. Un infarto del miocardio, un infarto pulmonar,
un infarto esplénico, por ejemplo, en el vaso, un infarto intestinal, ¿sí? Un infarto renal. El único que no sigue este patrón, ¿alguien me podría decir de los que siguen leyendo la clase, cuál es el único tejido o el único órgano que no sigue este patrón cuando hay una obstrucción vascular? Venga, venga. El encéfalo. Se la sabe. ¿No? Bueno, el único lugar donde no se presenta este patrón de necrosis coagulativa y el tejido en el instante donde se da el infarto se deshace, se destruye su arquitectura, es el tejido nervioso. ¿Sí? Es el tejido nervioso. Todo lo que tiene que ver con un infarto en el sistema nervioso, ya sea en el cerebro, en el cerebelo, en la médula espinal, ¿sí? Es un infarto que presenta otro patrón de necrosis, no es necrosis coagulativa. Ahora bien, ¿alguien sabrá cuál es ese otro patrón de necrosis cuando hay un infarto en el sistema nervioso? ¿Alguien sabe qué tipo de necrosis es? ¿Qué dice el libro? A ver. Licuefactiva. Necrosis licuefactiva. Ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a revisar. Rápidamente, nomás para no olvidar, esta es otra imagen de un espécimen de autopsia. Se observa el corazón, se observa el callado aórtico. ¿Ya? Aquí está parte del tejido adiposo en su superficie. Vemos otra fotografía. Ya pueden observar ahí que hay a nivel de la punta del corazón. Hay una zona hemorrágica, ¿sí? Aquí se puede ver macroscópicamente. Ahora vamos a ver el corazón ya fijado con formol y en cortes transversales. Este sería el ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho es una persona que tenía un corazón muy grande, ¿verdad? Y no era grande por amor, era grande por la hipertensión tan crónica que tenía. Hablando de mecanismos de adaptación celular, tenía una hipertrofia ventricular marca chamuco. Miren, el espacio que quedaba del ventrículo izquierdo. Pero fíjense que con todo y eso, lo chistoso, la persona tuvo un infarto en la punta del corazón, ¿sí? Obviamente lo interesante de este caso, bueno, pues obviamente están las fotografías, ¿eh? Y obviamente la enseñanza de que el patrón de muerte celular que vamos a observar en un infarto del corazón es necrosis coagulativa. Lo interesante de esta fotografía es el caso cómo se presenta, porque este paciente tiene el evento de infarto, se estabiliza y posteriormente muere de una arritmia, ¿sí? Lo chistoso de todo esto. Una de las principales causas de muerte en una persona que se está infartando o que sobrevive a un infarto es que se vuelva a infartar otra vez o que haga una arritmia. Y algunas de estas arritmias son mortales. Existen unas arritmias que se llaman fibrilaciones, obviamente refiriéndome a los ventrículos porque se clasifican también a nivel auricular. En las fibrilaciones ventriculares, el corazón a nivel de los ventrículos no late de manera adecuada, las células se contraen sin sentido, esa sería la palabra, y el corazón no puede bombear sangre. Y la persona en cuestión de segundos pierde el conocimiento, y en cuestión de segundos cae en paro. Y si no se logra revertir, la misma fibrilación termina haciendo que el corazón se detenga. Entonces, esa es una de las cosas que hay que cuidar. Por eso la persona que tiene un infarto se logra recuperar, se queda internado precisamente para que se esté en revisión, ¿eh? Se esté en revisión y evitar que aparezca uno de estos eventos colaterales que es una, una fibrilación, una arritmia, ¿verdad? En el caso, este paciente falleció por una arritmia. Pero bueno, ya en la documentación de la autopsia se pudo encontrar el infarto que había desarrollado, que era un infarto en la punta del corazón. Y aquí está una de las principales causas de que los cardiólogos tengan mucho trabajo y que también los seres humanos perezcamos, ¿verdad?
que son los infartos, es la obstrucción crónica de la circulación coronaria. El famoso aterosclerosis. Aquí arriba tenemos precisamente en la fotografía unas arterias coronarias en un corte transversal. La pared de una arteria coronaria debe ser muy delgadita, yo creo me atrevería a decir como esta fotografía de aquí, como este cortecito de aquí o como esta de acá. ¿Pero ya vieron esta de aquí? Esta de aquí, miren, esta está muy interesante. ¿Ya vieron la luz que queda? El huequito para que pase la sangre. ¿Sí? Obviamente, en un estudio de un infarto, pues lo que nosotros hacemos es retirar las arterias coronarias con mucho cuidado, ¿sí? Y ubicar el sitio donde está la obstrucción vascular. Las fotografías de abajo, hagan de cuenta que yo agarro una arteria coronaria y la veo, ¿sí? La veo en un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina. Este es el huequito, miren. Esta es la pared de la coronaria. Y vean la intensa aterosclerosis que tiene. Vean cómo está la pared. Ahorita más adelante les voy a explicar cuando veamos acúmulos precisamente intracelulares. Vamos a conocer la definición de aterosclerosis. Pero vean la pared de la arteria, miren, o sea, interesante, o sea, cómo está engrosadísima la luz, pero vean la fotografía de acá. Miren lo que queda de luz. Y de hecho, esto rojito que se ve aquí es el trombo. Es el trombo que obstruyó y que probablemente generó el infarto mortal. Entonces, pues una de sus principales causas de esta necrosis coagulativa del corazón, pues es la aterosclerosis con la consecuencia de un infarto. Queda menos de un minuto, se conectan con el mismo link, por favor. Bien, muchachos, vamos a continuar. Les digo que, pues bueno, estos son los patrones de necrosis coagulativa. No olviden que la necrosis coagulativa preserva la arquitectura de un tejido, de un órgano, ¿sí? Por unos días. Posteriormente, cuando ya se establece por completo bien la respuesta inflamatoria, pues termina eliminándose, ¿verdad? La estructura de este órgano. Pero cuando ocurre un infarto cardíaco, un infarto esplénico, un infarto pulmonar, un infarto intestinal, ustedes sin problema, en el espécimen, al momento de verlo al microscopio, van a poder observar cómo se identifica bien la arquitectura, aunque en el fondo solamente se puede observar sombras de lo que había anteriormente. Otra fotografía, muy catastrófica, ahora sí que por mucho una de las principales causas de muerte, ¿verdad? Que es el infarto agudo del miocardio. Esta es la pared del ventrículo izquierdo, y aquí se observa toda la zona de infarto, ¿verdad? Obviamente es un tejido fijado con fórmula, acuérdense que el corazón toma una coloración de rojiza, color carne, a un color café, ¿verdad? Toda esta zona blanquecina de aquí es la zona del infarto. Un infarto, pues ahí algo extenso en lo que es en la pared anterior y también en lo que es en la región del tabique interventricular, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se observa entonces la necrosis coagulativa en el microscopio? Esto es lo importante. Vamos a ponerlo como ejemplo en un infarto renal. Lo que yo quiero que me observen es esa fotografía. Es una imagen histológica, no se les olvide, teñida con hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Ahí tiene algunas cosas señaladas. No se preocupen, este capítulo pues lo vamos a revisar en el módulo de uro, entonces ahorita no tienen que aprenderse nada de eso. Yo lo que quiero es que identifiquen las cosas que se ven en esa fotografía y cómo se ve la tinción. Núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Pueden identificar esta estructura redondita aquí en el centro de la foto. Esta estructura o esta pelotita redonda que tiene muchos núcleos, ¿sí? Se le llama glomérulo. Por fuera están estas cosas que parecen como tubitos, mira, un tubito, otro tubito, acá está otro tubito. Estos tubitos se llaman túbulos renales. Ya luego, pero específicamente sabrán qué es cada cosa, ¿ah?
Y les digo, y el glomérulo o ovillo capilar, que es esta estructura que está aquí en el centro. Ahora bien, les voy a poner una fotografía de un infarto renal y yo lo que quiero que vean es como si hay arquitectura, si se preserva la arquitectura y el tejido está necrótico, tiene una necrosis coagulativa. De hecho, el corte histológico que vamos a ver nosotros en el laboratorio de necrosis coagulativa tengo un infarto testicular y tengo también un infarto ovárico también, un ovario torcido. ¿Sí? El fenómeno de torsión ovárica es relativamente frecuente en las mujeres y genera necrosis del ovario y a veces de la trompa de falopio y muchas veces se presenta cuando hay quistes grandes y genera un dolor espantoso. Igual en el testículo, cuando el testículo se tuerce y se necrosa, hombre, brincan del dolor, que duele horrible. Así es la necrosis. Cuando se presenta un patrón de necrosis así de súbita por cuestión vascular, definitivamente hay dolor. Vamos a ver a continuación la fotografía comparativa de este tejido, que es riñón, pero ahora con una necrosis coagulativa. Vamos a ver la foto. Acuérdense, échenle vistazo a la arquitectura. Ahí les va. Este es el glomérulo, miren. El ovillo capilar, la bolita que les señalé ahorita es esta. ¿Ya vieron los tubitos que les decía? Estos son los tubitos. ¿Y ya vieron cómo se observa todo como una sombra rosa nada más? Sombras eosinófilas. Ya no se pueden observar los núcleos en morado, ya se perdieron, pero se puede ver la arquitectura preservada. Ustedes pueden ver un fondo como sombra, pero pueden ver algo. ¿Por qué? Porque otros patrones de necrosis no tienen esa disposición. Entonces, necrosis coagulativa, arquitectura continua. Ok, siguiente patrón de necrosis, tenemos la necrosis licuefactiva. Literal, a ver, se me quiso ir el internet, nomás corrobórenme si se ve la pantalla y se escucha. Sí, doctor, pero creo que anteriormente había cambiado las diapositivas y no se veía que cambiara. Sí. A ver, ahorita sí se ve la presentación. Sí, doctor, sí se ve. A ver, corrobórenme si se observa la presentación y si se escucha mi voz. Ah, bueno. Sí, Es que me doctor. aparece, de repente ese cuadrito como el que me apareció hace rato y como el que me apareció ayer, un cuadro que dice conectando y luego que el internet es inestable y de repente volverla a compartir. Pero bueno, igual, sienten algo, ven algo que esté inestable, ustedes interrumpanme y digan, sin problema. Ok. Doctor. Doctor, ¿sí nos escucha? Sí, yo sí los escucho, sin problema. ¿Ustedes? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo Sí, escuchamos, doctor. doctor. Sí, Ah, bueno, doctor. ok. ¿Iban a preguntar algo? A ver. Yo le iba a comentar que por ahí nos enseñó unas imágenes que no vimos porque como que se quedó congelada en una imagen de la presentación. A ver. A ver. Esta la vimos ahorita como ejemplo y pusimos el comparativo con esta normal. Y antes de esta, vimos esta que es de un corazón con un infarto en la pared anterior y el tabique interventricular en el ventrículo izquierdo. Esta es la zona de infarto. Esta sí la vimos, ¿verdad? Es pregunta. O Sí, me quedé antes. ¿Esta sí? no, esa sí, la siguiente también. Más bien la que no se alcanzó a ver fue la de que se ve como más clarita. Esa mera. Esa mera. Ok. Bueno, rápidamente. Porque esto sí es importante, porque esta es la fotografía, ahora sí que es la más importante, la fotografía problema. Me regreso rápido. Esta sí la vimos, les puse el ejemplo de un riñón normal para que ustedes hicieran el comparativo de la arquitectura, cómo se preserva en un infarto renal. De hecho, se pueden ver varias estructuras, así rápidamente como les expliqué ahorita. Esta estructura que parece una bolita se llama glomérulo y por fuera de él se pueden ver estas estructuras que parecen como tubitos. Estos tubitos se llaman túbulos renales.
se llaman túbulos renales. Bueno, estas mismas estructuras lo vamos a ver a continuación en una fotografía, obviamente no tan cerquita, más alejada, un poquito más alejada, menos aumento, pero vean ustedes cómo sí pueden ver el glomérulo y sí pueden ver los tubitos que están por fuera. Pero lo que ya no van a ver, ya no van a ver los núcleos, ya no van a ver los núcleos en morado. Y todo se va a ver nada más como una sombra, como si fuera una sombrita perdida, una sombrita, así, pues tal cual, una sombra rosa, pálida. Eso es lo que genera la necrosis coagulativa. Es, ¿sí? Preserva la arquitectura por unos días y posteriormente la elimina. Miren, este sería el glomérulo. Y esto de aquí serían los tubitos, o sea, los túbulos renales, que les dije ahorita, los tubitos que están por fuera. Pero ya vieron cómo se ve como si fueran sombras de color rosa y pálidas aparte, y ya no se ven los núcleos. Esta es la necrosis coagulativa, preserva arquitectura. Les digo que en el laboratorio vamos a ver como ejemplo infarto testicular, infarto ovárico, para que vean ustedes cómo está la arquitectura, y ustedes ven la arquitectura y ven, o sea, se preservan las cosas, pero se ve como una sombra. Esta es la zona de necrosis coagulativa, ¿sí? Entonces, no sé, hasta aquí sí queda claro esto, el ejemplo y la explicación. ¿Pregunta? Sí, doctor, Sí, sí. doctor, todo bien. Ok, sale, vale. Entonces, necrosis coagulativa, arquitectura preservada por un tiempo. Todo se ve como una sombra, ¿sí? Obviamente se pierde la histología normal de hematoxilina y eosina, pero se sigue viendo en el fondo como una sombrita el resto. Luego tenemos el patrón de necrosis licuefactiva, ¿sí? La necrosis licuefactiva, pues se da una digestión de células, literal, el órgano se licúa, ¿sí? En la necrosis licuefactiva se pierde en automático la arquitectura, se da la necrosis y de volada se da la destrucción. La necrosis licuefactiva se presenta en el trasfondo de las infecciones, ya Doctor, sean infecciones por hongos. Ajá, dígame, disculpe dígame. que se le está trabando. Está trabando, a ver, vamos a ver. Y mira, ya me apareció otra vez el cuadrito, el cuadrito. Espérenme, espérenme. Ya se fue. Ese cuadrito que dice conexión, conectando. A ver, ahorita, ¿ya me escuchan bien ahorita? Sí, Sí, ya. doctor. Ya, bueno, momentáneamente se quería ir, pero ya no se fue. Les digo que la necrosis licuefactiva, entonces hay una destrucción de las células, se presenta un fenómeno de digestión, las células se digieren, se licúan, y el patrón de necrosis licuefactiva lo vamos a encontrar principalmente en las infecciones, sobre todo por bacterias, infecciones por hongos, todo lo que tiene que ver por abscesos, pus, todo esto está lleno de necrosis licuefactiva, ¿sí? Algo que tiene esta necrosis es que como es en un trasfondo de una infección, ¿sí? Se presenta en el fondo de una infección, pues vamos a encontrar mucho componente inflamatorio, que eso lo vamos a revisar en el siguiente capítulo. Vamos a encontrar muchas células inflamatorias, ¿sí? Y obviamente en este proceso de que se combate una infección, pues la arquitectura se destruye y se destruye muy rápido. Esto es muy importante. En el caso de obstrucción del flujo sanguíneo del sistema nervioso, se produce hipoxia y ocurre una necrosis licuefactiva. Entonces, la necrosis del tejido nervioso es un patrón licuefactivo. La necrosis coagulativa del encéfalo no existe, ¿sí? Cuando un cerebro se infarta, la arquitectura se destruye de inmediato, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, la excepción a la regla del patrón de necrosis del encéfalo, ¿sí? La necrosis del encéfalo es de tipo licuefactivo. Ahora vamos a ver los ejemplos. Doctor, Vamos a ver los ejemplos a continuación. Pues aquí tenemos una imagen en una vista superior, igual, de un cerebro, de un espécimen de autopsia. Pues yo creo que ya vieron algo que les llamó la atención, ¿verdad? Muy evidente. Estas dos zonas de coloración violácea,
aquí en la superficie cercana al seno sagital, a la parte central. ¿Cuál es la historia de este casito? Rápidamente. Este casito, este cerebro era de un jovencito. Déjenme les digo, 18, 19 años tenía el muchacho. Esta autopsia nos llegó por allá por el 2000. Uy. Eso siempre fue delgado. Entonces, eh, refiere su mamá que 4 meses antes del fallecimiento, el muchacho empezó a dejar de comer, que no tenía hambre y que se sentía decaído, ¿sí? Entonces, aparte de esto, se le empezó a agregar tos y tos y tos el muchacho. Y dice, pues, ¿qué tiene el muchacho? Y dice, bueno, le hicieron un estudio de enflema, un estudio de esputo, porque alguien pensó, dijo, bueno, no vaya tuberculosis, le tomaron una tinción para ver si no traía bacilos tuberculosos. Y la mamá se empezó a dar cuenta que, pues, si de por sí era delgado, pues empezó a perder más peso el muchacho. Entonces, pues sí, resultó negativa la prueba para tuberculosis, volvió a ir a consulta porque el muchacho se sentía más mal y ya traía dolor abdominal y ya casi no quería comer. O sea, hasta que por fin a alguien se le prendió el foco, o sea, porque se lo pudieron haber hecho desde un principio, le tomaron una radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax, pues estaba pues realmente catastrófica. El paciente estaba lleno de puros nódulos, de puras bolitas, ¿sí? O sea, era un paciente joven, ¿verdad? Pero ya descartando la tuberculosis, porque dices, bueno, teniendo un patrón de una radiografía llena de bolas, una persona joven, pues se le toma una prueba VIH, la prueba VIH estaba negativa, prueba para tuberculosis está negativa, dices, bueno, pues hay que estudiarlo, este muchacho tiene un tumor, ¿sí? Se encuentra en una etapa muy avanzada, ¿verdad? Por edad y todo, pues se explora, ¿sí? Se explora primero eh, la región genital, ¿sí? La mayor parte de los tumores que crecen y se extienden en personas jóvenes son del tracto reproductor, en el caso del hombre, testículo, en el caso de la mujer, pues ovario. Entonces, pues total, el muchacho iba a ir a consulta, ¿verdad? Pero pues la cita se la dieron muy alejada, pues el muchacho se pone más mal y empieza a, a sacar esputo con sangre, ¿sí? Flema con sangre, y empieza a tener dificultad respiratoria. Acude a urgencias, en urgencias le dice, mira, pues es que aquí tengo esta placa, esta radiografía, o sea, esto le estoy hablando prácticamente en los últimos, ¿qué serán? 10 días previos a su fallecimiento. Va a urgencias de su unidad de medicina familiar, el muchacho ya muy decaído, ya estaba escupiendo sangre, pues le dice, ¿sabes qué? Traes esta radiografía, oye, pues esto es de mucha prioridad, lo mandan a oncología, que es ahí donde estábamos nosotros. Lo ingresan, el muchacho ya le habían puesto oxígeno, porque ya no podía respirar, tenía problemas para respirar, estaba muy cansado, estaba desaturando, apenas le iban a hacer la consulta cuando le solicitaron una tomografía para hacerle todo un rastreo, pues en búsqueda de algún origen, ¿verdad? Porque pues tienes los dos pulmones llenos de bolas y no sabes de dónde y nadie lo había checado todavía, pues lo mandan a la tomografía, ahí va con su oxígeno y todo, y que en las tomografías les cayó en paro. Pues les cayó en paro, lo sacaron, lo regresaron a piso y pues seguía programada su tomografía de rastreo, ¿verdad? Cuando vuelve a caer en paro en piso y el muchachito fallece. Pues ya nos llega a nosotros la autopsia, se quedó como primario desconocido, se quedó con un diagnóstico de cáncer en etapa terminal y un origen primario desconocido. Se convence a los familiares acceden a que le haga la autopsia al jovencito. Nosotros recibimos pues prácticamente un muchachito, híjole, ¿qué les puedo decir? Yo creo que 45 kilos era mucho, era prácticamente una persona en huesos, con un síndrome de desgaste muy rápido, ¿verdad? Pues se hace la apertura de cavidades y pues efectivamente los pulmones están llenos de bolas muy hemorrágicas. El cerebro, este es el cerebro.
Tenía bolas en hígado, nódulos tumorales, ¿verdad? Nódulos tumorales en hígado, en intestinos, en estómago, en retroperitoneo, en riñón. Y pues obviamente, pues teníamos que buscar el origen, ¿verdad? Entonces, pues dentro del estudio de autopsia también se hace la disección de las gónadas, se retiran los testículos. Y lo interesante está en que el origen del tumor estaba en el testículo, pero era un tumor muy pequeño. El tumor medía menos de 1 centímetro. De hecho, era un tumor que pues, no era tan palpable, ¿verdad? A pesar de que el paciente era delgado. O sea, ya en la autopsia y todo, con intención, pues sí, sentías algo y palpabas y dices, pues mira, aquí está la bolita. Pero ya con toda la plena intención, ¿verdad? Pero así de buenas a primeras no era tan visible, ¿verdad? Se hacen las secciones y pues sí había un tumor, se corrobora, pues el paciente fallece con un cáncer testicular, etapa terminal y diseminado por todos lados. Ahora, lo que quiero presentarles en esta fotografía, pues es el cerebro. Obviamente esos nódulos, pues obviamente son parte de la metástasis de ese tumor testicular. Vamos a verlo a continuación en un cortecito. Vean, la extensa zona de hemorragia, ¿ya? O esta destrucción del parénquima por la necrosis. Cuando nosotros vimos en el microscopio, pues obviamente las células tumorales hacían trombitos, trombos tumorales, generó zonas de infarto. Ahora, el patrón de necrosis que se presentó aquí, ¿verdad? Que fue el infarto secundario a una trombosis, ¿verdad? A un evento de trombotumoral que causó el infarto en el sistema nervioso, ¿verdad? Pues generó una necrosis de tipo licuefactivo. A lo mejor ahorita todavía no me van a entender, porque de hecho la estructura del cerebro la vamos a revisar en el módulo del sistema nervioso, ¿verdad? Pero esto que se ve aquí como rojito, ¿sí? Esto que se ve como rojito es la zona, ¿sí? Es la zona del infarto, la zona que se veía violácea en la fotografía, y esta zona de acá periférica es la zona que todavía está preservada, ¿sí? La necrosis licuefactiva destruye por completo, ¿sí? Genera una lisis de células, las destruye y pierde por completo la película. No permite ver qué había de fondo. Esto pasa también, como les digo, en los procesos de infecciones, cuando hay abscesos, cuando hay pus. Todo esto genera destrucción. Y entonces, no olviden que el infarto en el sistema nervioso, ¿sí? Genera un patrón de necrosis de tipo licuefactivo. Necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa, pues, es más que todo, más que un patrón de necrosis, que de hecho incluso todavía creo que lo menciona Robbins, es más que todo un concepto clínico, ¿sí? La necrosis gangrenosa o las famosas gangrenas, yo creo que alguno de ustedes habrá conocido a algún familiar o a alguien que tuvo alguna gangrena y que le cortaron un pie, que le cortaron un dedo o hasta una extremidad, ¿verdad? Que se le gangrenó. La necrosis gangrenosa surge como una enfermedad vascular periférica. ¿Qué quiere decir esto? La persona ya tiene datos de obstrucción vascular por aterosclerosis, ¿sí? Y primero presenta una necrosis coagulativa. Primero isquemia, porque el tejido sufre porque no le llega oxígeno por la obstrucción. A ver, creo que me apareció otra vez el cuadrito. ¿Sí me escuchan? Oye, Sí, Sí, doctor. ¿se escucha el audio, muchachos? ¿Ya? bueno, ok. Es que me volvió a aparecer el famoso cuadrito ese de conectando y dije, es cuando ahí pienso que se me va la señal, pero bueno. Entonces, en la necrosis gangrenosa ocurre primero una necrosis coagulativa, casi siempre en las extremidades. Posteriormente, la necrosis coagulativa se sobreinfecta por bacterias y las bacterias pues destruyen el tejido que ya está necrosado y esto es lo que genera una gangrena, ¿sí? Le llaman gangrena húmeda porque pues en realidad hay muchísimo componente tisular, muchísimo edema, mucho líquido extracelular y las bacterias crecen pero espantosamente rápido porque pues no hay defensa, no hay células inflamatorias, ¿sí? Y en automático la extremidad en cuestión de horas se gangrena completita, la bacteria se la termina. ¿Verdad? Entonces el concepto de necrosis gangrenosa aplica más que todo en práctica clínica, ¿sí? Se refiere entonces a un patrón de necrosis que inicia como coagulativo en una extremidad por obstrucción vascular y posteriormente se sobreinfecta, se complica con una infección bacteriana y se gangrena. ¿Sí? Necrosis caseosa. La necrosis caseosa
La palabra caseoso significa algo parecido al queso. La necrosis caseosa se presenta, ¿sí?, en un patrón de infección muy característico, ¿sí?, que viene por la infección de Mycobacterium tuberculosis, en las infecciones tuberculosas. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este patrón de necrosis? Ahí les va. Llega la infección tuberculosa, se establece, ustedes saben que la infección tuberculosa es una infección crónica, es una infección de mucho tiempo, ¿verdad? Requiere varios años para que se establezca y aparte que el paciente se inmunosuprima para que brinque, ¿sí? El patrón de necrosis que afecta al pulmón se acompaña de células inflamatorias, pero de una lesión muy característica. La lesión muy característica que genera esta necrosis gaseosa se llama granuloma. Les digo, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo porque es precisamente de inflamación. Yo lo que quiero que se queden de enseñanza ahorita, ya la siguiente semana, pues ya que empecemos inflamación, lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar. Que se queden con la enseñanza de que la necrosis gaseosa genera un componente de inflamación que se llama granuloma, está asociado a infecciones por tuberculosis y los granulomas son lesiones que cuando se exprimen, cuando se tocan, generan la salida de un material blanquecino que se parece al queso. Nuevamente tenemos imágenes de estudio de autopsia. Un segundito. Vamos a verlo aquí. Les digo siempre con las fotografías de los estudios de autopsia, que pues, gracias a esto uno aprende mucho, ¿verdad? Es toda una enseñanza. Así que sí, pues una autopsia es una vida, pero también ve uno muchos cambios y cosas, ¿verdad? Entiende mucho mejor las situaciones clínicas teniendo los especímenes. La historia de esta autopsia es de un paciente VIH, murió obviamente por el síndrome, por el SIDA, por todas las complicaciones, y tenía muchas cosas, tenía muchas sobreinfecciones y muchas infecciones de ellas, obviamente, oportunistas, como les dan a las personas que tienen el síndrome. Bueno, una de las infecciones oportunistas que se hizo muy extensa fue una tuberculosis pulmonar, ¿verdad? A lo mejor aquí está muy en panorámico, no se alcanza a ver, pero me voy a concentrar en el corte, porque estos son los cortes de los pulmones, pero me voy a concentrar en el corte del lado izquierdo, en el pulmón del lado izquierdo, en esta zona. Les voy a poner un acercamiento. Yo creo que alcanzan a ver estos nodulitos chiquititos que se ven de color blanco. Miren, este es uno, aquí está otro. Miren, aquí están otros chiquititos, miren, este de ahí, este de aquí, este de acá, está más grandecito. Todos estos nódulos son los granulomas, ¿sí? Bueno, cuando estas lesioncitas se tocan, se exprimen, miren, acá está otro nodulito, genera la salida de un material parecido al queso, ¿sí? Entonces, queso gaseoso, ¿sí? Obviamente este pulmón tiene otra complicación. Los mismos granulomas destruyeron al pulmón y generaron este huecote, ¿eh? Pues este huecote obviamente es consecuencia ya de la tuberculosis crónica y la destrucción tisular, ¿sí? Este hueco se le llama caverna, es la caverna de la tuberculosis. Cuando ya revisen la infección tuberculosa con el maestro Paseo o incluso conmigo si llegamos a la parte de infectopatología, pues vamos a conocer todas las consecuencias y la evolución que tiene la tuberculosis. Y una de estas, en una etapa avanzada, es la formación de huecos, que se llaman cavernas. Rápidamente, otro pulmón tuberculoso, se ve de la mitad para arriba, prácticamente el lóbulo superior y una parte del lóbulo inferior. Vea la destrucción. ¿Cuáles son los granulomas? Este de aquí, por ejemplo. Y obviamente en el microscopio se observan, vean los granulomas como nodulitos. Miren, este es un granuloma en el microscopio. Acá al otro lado está otro granuloma. Son conglomerados de células inflamatorias que forman nódulos. Esta es una imagen de pulmón, ¿sí? Lo que está de pulmón conservado es esto que está acá en la periferia. Este sería un granuloma. Acá está otro granuloma.
Me regreso, sí, les digo, son granulomas, son componentes inflamatorios. Y les digo, cuando estas lesiones las vemos macroscópicamente y nosotros las oprimimos o las exprimimos, generan la salida de un material blanquecino parecido al queso. Por eso el sobrenombre de caseoso, algo similar al queso. Necrosis grasa, otro patrón de necrosis, pues obviamente se refiere a áreas de necrosis de tejido adiposo. La necrosis grasa tiene un trasfondo enzimático, ¿sí? Ocurre una destrucción del tejido por enzimas, ¿sí? De manera característica la observamos en el páncreas y en los fenómenos de pancreatitis aguda, y le pega mucho al tejido adiposo, ¿sí? Este tejido adiposo que ya está muerto por la acción de las enzimas, atrae calcio, y al atraer calcio en grandes cantidades y depositarse ese calcio, genera un fenómeno que se le llama fenómeno de saponificación. ¿Qué quiere decir esto? Es como si se formara una especie de jabón, ¿sí? Como si formara un material parecido al jabón. Ese es el fenómeno de saponificación de la grasa, ¿sí? La necrosis grasa, entonces, surge por una destrucción del tejido adiposo por enzimas y posteriormente atrae calcio y este genera un fenómeno de saponificación, genera un material parecido al jabón, un material jabonoso. Les digo, típicamente es del páncreas. Esta es una imagen precisamente de un páncreas, de un espécimen de autopsia, de una pancreatitis. Vean cómo se observan algunas zonas hemorrágicas. Este, por ejemplo, es en el corte, tiene muchísima hemorragia, ¿verdad?, por el proceso inflamatorio, pero las zonas de saponificación, de necrosis grasa y depósito de calcio son estas que se ven como amarillas. Miren. Casi siempre toman una coloración como nódulos amarillentos y la consistencia es como así, como jabonosa, ¿sí? Este es el sitio o el área de saponificación, ¿sí? Necrosis grasa, páncreas. Otro patrón de necrosis es la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide, su nombre se debe a fibrinoide porque se deposita una gran cantidad de una sustancia llamada fibrina. Fibrina. Y de manera típica se da en un grupo de síndromes que se llaman síndromes de vasculitis. Lo vamos a ver en inmunopatología, ¿sí? Hay muchas enfermedades inmunitarias, ¿sí?, que afectan a los vasos sanguíneos, inflaman a los vasos sanguíneos, y luego en esta inflamación de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, se presenta una destrucción de la pared de esos vasos que están inflamados y eso se le llama vasculitis. Casi siempre se debe a complejos de antígenos y anticuerpos que se pegan en la pared de los vasos, atraen inflamación y la misma inflamación destruye la pared, inflama la pared, genera vasculitis y esta misma vasculitis genera depósito de fibrina y por eso se le llama fibrinoide, por la fibrina que se deposita. Vean esta imagen, son imágenes de dos vasos sanguíneos. Miren, del lado izquierdo, de hecho aquí se pueden ver algunos eritrocitos, glóbulos rojos en su interior. Esta es la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Este material que se observa rosita de este lado es la fibrina, miren. Ahora vámonos de este lado, miren. Este nuevamente, vaso sanguíneo. Vean, todo este material de color rosita corresponde a la fibrina y yo creo que ya se habrán percatado que está repleto de células inflamatorias. Incluso algunas de las células atraviesan la pared del vaso sanguíneo porque lo están inflamando, lo están necrosando. Entonces, el patrón de necrosis fibrinoide lo encontramos en enfermedades del sistema inmunológico, afecta a los vasos sanguíneos, inflama los vasos sanguíneos, los destruye y genera depósito de ese material de fibrina. En algunos casos, el mismo depósito de fibrina obstruye el vaso, genera trombosis también. Entonces, eso es en relación a los patrones de necrosis. Vamos a tener oportunidad, igual más adelante, de poderlo revisar en el laboratorio. Ahora, ¿qué ocurre a nivel bioquímico cuando hay lesión celular y muerte celular? Pues ocurren muchas cosas, ¿verdad? La mayor parte gira alrededor de la reducción de la energía, reducción de la síntesis de ATP, ¿verdad? La disminución de ATP apenas de un 5 a un 10%, ¿sí?, de las concentraciones normales afecta muchísimo al funcionamiento celular. Con solo un 5 a un 10%,
No requiere, no necesitamos disminuir la mitad del ATP para que haya cambios, ¿no? Con un 5 y 10% los tejidos ya muestran datos de sufrimiento y se afecta a muchos sistemas celulares. Y aquí están rápidamente un resumen de los cambios que ocurren en el daño celular reversible, incluso ya en el daño irreversible. Ponemos como ejemplo la obstrucción de un vaso sanguíneo. La obstrucción de un vaso sanguíneo genera isquemia, sufrimiento por falta de oxígeno, y dentro de los cambios moleculares, pues disminución de la fosforilación oxidativa, porque le pega a la mitocondria, disminuye la síntesis de ATP. Dentro de los efectos que vemos en el daño reversible, pues separación de los ribosomas, ¿verdad? La separación de ribosomas genera disminución de la síntesis de proteínas, aumento de la glicólisis, ¿sí? El aumento de la glicólisis conlleva a una disminución del pH celular y disminución de las reservas de glucógeno, que tienen efecto sobre la cromatina. La disminución del influjo de sodio o del movimiento de sodio por el fracaso de bombas iónicas, pues obviamente va a tener los efectos que ya habíamos mencionado, ¿sí? La hinchazón celular, pérdida de microvellosidades o incluso las bulas o dilatación del retículo endoplasma. Cuando ya la lesión se vuelve irreversible, ¿sí? Ya no llega oxígeno, pues prácticamente ocurre un daño grave en la membrana, ¿sí? Y se empiezan a liberar moléculas inflamatorias como radicales libres, ¿sí? Que causan daños en distintos sistemas, movimiento de calcio también, liberación de enzimas destructoras, las mismas enzimas lisosómicas que pueden empezar a digerir la misma célula y obviamente los cambios que ya hemos venido mencionando, ¿sí? Entonces, el proceso de obstrucción vascular genera como ejemplo muchísimos cambios simplemente por la disminución de la síntesis de ATP. Rápidamente, nomás aquí a nivel mitocondrial, ¿verdad? Al disminuir la producción de ATP, también se afectan otros sistemas mitocondriales y uno muy importante es el sistema de los citocromos. Los citocromos son moléculas que se encuentran escondidas en la mitocondria y normalmente están secuestradas en ella. Cuando los citocromos se liberan por la disminución de ATP y el sufrimiento celular, esto es muy importante, la disminución de ATP y el sufrimiento celular liberan los citocromos por unos canalitos que se llaman canales de permeabilidad mitocondrial. Estos citocromos atraen el suicidio celular, propician apoptosis. Entonces, vean cómo la misma disminución de ATP le pega a muchos sistemas celulares. Entonces, muchachos, ya queda menos de un minuto. Creo que aquí nos vamos a quedar. Jefes de grupo, pásenme sus horarios para ver si nos vemos el lunes y seguir con el temario, por favor. Ya la siguiente semana, si acaso nos queda 1 o 2 pláticas virtual y ya regresamos presencial. Yo les aviso, jefes de grupo, para estar en contacto. ¿Sale, vale? Gracias, cuídense, buen fin de semana. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Cuídense. doctor. Doctor. Gracias. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Luego.